Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 7. Creo que es uno de los libros, ¿verdad?, que bastante desconocidos para algunos. Eclesiastés, capítulo 7, vamos a tomar el versículo 20. Leemos la bendita palabra del Señor conforme está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice a su letra la palabra: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nos declara una gran verdad la palabra del Señor, que no hay hombre justo, dice, en la tierra que haga el bien y que además nunca peque. Nosotros, hermanos, en la historia y en la sociedad hemos leído muchos libros acerca de muchas personas que han tenido alguna relevancia en la sociedad. Hay algunas personas que han hecho grandes cosas de las cuales la sociedad se ha beneficiado. Y algunos han querido o han tomado esas historias para plasmarlas en un libro, y en ellas, ¿verdad?, se destacan aquellas cualidades que fueron muy importantes en la vida de estas personas. Y así nosotros, por ejemplo, tenemos historias, ¿verdad?, o biografías sobre políticos, sobre científicos, sobre deportistas, sobre una serie de personas que han hecho algo valioso en la sociedad. Y nosotros los admiramos porque en esos libros se destacan aquellas cualidades buenas que estos hombres supieron utilizar en beneficio de otros o quizás de ellos mismos. Pero cuando nosotros, hermanos, leemos completamente quizás esos libros, nos damos cuenta que en esos libros se destacan aquellas cualidades buenas e importantes de cierto personaje. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra del Señor, cuando nos presenta una radiografía de aquellos hombres de Dios, aquellos que impactaron la vida del pueblo de Dios, de aquellos hermanos que hasta el día de hoy nosotros seguimos aprendiendo de ellos, vemos que la palabra del Señor no esconde ningún detalle o no pasa por alto, sea bueno o sea malo. El Señor dio y reveló su palabra a aquellos escritores, pero también Él quiso plasmar todas aquellas cosas que acontecieron a los personajes que encontramos en la palabra del Señor, y no escondió ninguno de ellos, porque la palabra nos dice que esta es una palabra que ha sido inspirada por Dios y que es útil para nuestras vidas, es útil para todo el pueblo, para todo aquel que la lee y quiere encontrar en ellas una palabra que lo aliente, una palabra que lo sustente. Entonces, hermanos, aquellas cosas buenas que le pasaron a estos personajes es para que nosotros veamos que aquellos que fueron fieles al Señor, el Señor también fue fiel en cumplir toda aquella buena palabra que les habló. Pero, hermanos, cuando el hombre se desvía, cuando el hombre no quiso atender el consejo de Dios, también la misma palabra nos lo revela, para que también nosotros podamos aprender de ellos. Los errores Dios no los pasó por alto y trajeron a aquellas personas su recompensa. Porque dice la palabra del Señor que todo aquello que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar. Entonces, hermano, cuando vemos que la palabra del Señor nos entrega completamente la historia, la vida de una persona, Él no omite nada. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando pudiéramos quizás hablar de David, nosotros identificamos a David como un gran guerrero, como un hombre conforme al corazón de Jehová. Así lo dice su palabra. Un hombre adorador de Dios que compuso muchos salmos. Un hombre que fue extremadamente misericordioso con sus enemigos. Pero también David tuvo un lado oscuro,
un lado que la Biblia no lo pasó por alto, sino que quiso dejarnos como ejemplo a nosotros para que pudiéramos aprender de ello, para que en aquellos momentos que nosotros estamos pasando por dificultad, podamos edificarnos en ello y quizás pueda ser una luz a nuestras vidas para que nos examinemos a nosotros mismos cómo estamos llevando nuestra vida delante del Señor. Quisiera, hermano, que fuéramos al segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Tenemos, hermanos, ahí un acontecimiento muy oscuro en la vida de David que lo marcó para toda su vida. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos aprendiendo de ello. Y la advertencia y la palabra del Señor viene a nuestras vidas a tiempo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 1, que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hermanos, para ubicarnos en el acontecimiento, ahí la palabra del Señor comienza con el año siguiente. Quizás quisiera ilustrar un poquito más atrás de qué está hablando en los capítulos anteriores la palabra del Señor. Dice que contra Israel se levantaron los amonitas y ellos hicieron guerra en contra de Israel. Pero los amonitas dice que ellos alquilaron a los sirios, les pagaron a ellos para que se unieran para poder hacer guerra en contra de Israel. Entonces los sirios también se levantaron en contra de Israel. Y al levantarse los sirios, entonces el pueblo de Israel se encontró que tenían guerra en un frente y también tenían guerra en otro frente. Entonces el general Joab, el jefe del ejército de David, dividió aquel ejército en dos grupos también, para que unos fueran en contra de los amonitas y otros fueran en contra de los sirios. Entonces dice que los sirios atacaron a Israel. Entonces Israel fue a la guerra contra los sirios. Y los sirios, al ver que venían los israelitas, ellos huyeron. Entonces los amonitas, cuando vieron que sus aliados estaban huyendo, entonces ellos también huyeron. Entonces, hermanos, pero los sirios no se quedaron ahí. Ellos se volvieron a reunir, buscaron más ejército y volvieron a atacar a Israel. Entonces, Israel los destruyó por completo. Y vinieron entonces los israelitas felices por la victoria que Dios les había dado. Pero no se olviden de los amonitas, esos habían quedado ahí. Esos se llegó el tiempo en que ya no se podía salir a la guerra. Algunos dicen que es el tiempo del invierno, porque en ese tiempo era muy difícil poder tener guerra. Entonces los reyes, ¿verdad?, reunían a sus ejércitos y los mantenían durante todo ese tiempo, ¿verdad?, si pudiéramos decirlo, acuartelados, ahí en sus posiciones, ¿verdad?, solamente vigilando. Pero, hermanos, cuando llega nuevamente el tiempo de la guerra, dice que el ejército va ahora en contra de los amonitas, aquellos que los habían dejado en espera. Ahora el pueblo de Israel va a atacarlos también a ellos. Pero el acontecimiento aquí, hermanos, es que el ejército se había agrupado en Jerusalén, en Israel estaban, y entonces ahora que corresponde salir nuevamente a la guerra, su máxima autoridad, el líder que los iba a guiar, decide quedarse, no ir a la guerra. Él decide, hermanos, no salir y delegar su responsabilidad en otra persona. Hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en nuestro trabajo, por ejemplo, estamos en la jornada del día, viene, hermanos, ahí por las 11, ¿verdad?, 12 del día, y necesitamos, ¿verdad?,
algo que ponerle en nuestro estómago. Entonces tomamos el tiempo para hacerlo. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros nos sentamos y nos alimentamos, después nos levantamos con mucha fuerza, ¿verdad? No sucede así, hermano. No los queremos levantar. Nos da pereza, ¿verdad? No queremos. Y si nosotros somos los que tenemos la autoridad, vayan ustedes. Mandamos a los demás y nosotros nos quedamos. Y eso es exactamente lo que decidió hacer David. Él había tenido descanso. Entonces, cuando corresponde nuevamente incorporarse a la guerra, él dice, yo no voy. Lo dominó a él la pereza. Y es que, hermano, cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, para nosotros no existen las vacaciones. Es una vida día tras día. Y debemos de mantenernos firmes en ese caminar. Porque el día que nosotros decidamos quedarnos, decidamos no salir a la guerra, ese día va a venir la tentación. Porque, hermanos, la guerra que nosotros estamos peleando, la guerra del día a día, nadie más la va a pelear por nosotros. La guerra es individual, es personal. Yo no puedo pelear la guerra suya, ni usted pelear la guerra mía. Porque cada uno de nosotros va a llevar adelante su batalla. Y si no se levanta usted, entonces usted va a caer en problemas. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado a vivir una vida agradable a Él. Él nos ha mostrado el camino que cada uno de nosotros debe de seguir. Y el día que nosotros no queremos seguir el camino que Dios nos ha marcado para seguir, entonces ese día nosotros estamos siguiendo otro camino. Porque el día que nos apartamos del camino del Señor, no es que yo me quedé en un punto neutro, ni aquí ni allá. No, me pasé a otro camino. Y cuando nos apartamos del camino de la gracia, del camino de la vida que el Señor nos ha mandado a llamar, entonces nosotros estamos en el camino de la tentación. Y eso es precisamente lo que le sucede a David. Él se aparta de su responsabilidad. La responsabilidad que a él le correspondía llevar, él la delega en otra persona. Y él se queda en Jerusalén, disfrutando de las comodidades, disfrutando de todo aquello que el Señor le había dado. Sin duda alguna, Dios lo había bendecido a David. Dice que él se queda, y en el versículo 2 comienzan los efectos de esa pereza espiritual en David. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Usted ve ahí, hermanos, cómo David se había quedado en su palacio, no tenía nada que hacer, se levantaba tarde y además que se levantaba tarde, también se tomaba su siesta, no tenía nada que hacer. Dice algunos refranes o algunos dichos que cuando una persona está ocupada, lo puede atacar un demonio. Pero cuando una persona está desocupada, lo atacan legiones. ¿Por qué? Porque vienen los pensamientos. Hay cosas, hermano, que aparentemente no son pecado hacerlo. Y usted a veces se ha preguntado, bueno, pero si yo hago esto, hermano, eso no es pecado. No es pecado en sí, pero lo puede conducir a una actitud pecaminosa, lo puede llevar a la tentación. Entonces lo que nosotros debemos de ver es si aquello que nosotros vamos a hacer nos conviene hacerlo o no. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces es ahí el asunto, hermano. En apariencia aquí, David se quedó descansando. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Pero el exceso del reposo lo llevó a una condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque dice que un día él no tenía nada que hacer. Y entonces él se levanta y se sube a su terrado. Y cuando estaba ahí dice que él ve a una muchacha que se estaba bañando.
y que era muy hermosa. Entonces, hermano, si David no hubiera descuidado la posición que Dios le había dado, él no hubiera estado en ese lugar. Porque ¿a dónde le convenía a él que estuviera? ¿O a dónde él debería de estar? En la guerra. ¿Pero a dónde estaba él? En el palacio. Cómodo. Entonces, hermano, él entra en una actitud de rebeldía delante de Dios. Y ahora eso lo lleva a caer en la tentación. No en el pecado, en la tentación. Porque, hermano, el proceso del pecado es un proceso lento. Satanás no está desesperado en hacerlo caer, pero él no desiste del propósito que él tiene, que es hacerlo caer. Entonces, hermano, él se quedó primeramente en Jerusalén, descuidó su responsabilidad personal, se levanta tarde, se pasea por el terrado, ve a esa mujer y entonces, hermano, él queda cautivado por esa mujer. Le despertó aquellos deseos profundos que quizás hasta ese momento él no los conocía. Él no sabía que era capaz de hacer todas esas cosas que iba a hacer. Porque, hermano, cuando quedamos cautivados por aquel deseo, se desatan en nosotros aquellas pasiones vergonzosas que han estado escondidas en nosotros. Y cuando caemos en la tentación, no crea, hermano, que nos vamos a regresar. Vamos a continuar. Vea lo que hizo David. Que primeramente dice que cuando él la vio, a él le atrajo y él quedó cautivado. Y en el versículo 3 dice que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ahora, hermano, esta mujer no era una mujer desconocida para David. David tenía una relación muy cercana a esta familia. ¿Por qué? Urías era uno de los soldados de David y no cualquier soldado. Era un soldado muy esforzado. Segundo, el papá de Betsabé se llamaba Elián. Y Elián era uno de los valientes de David, de las personas más valientes que David tenía, era el papá de esta muchacha. Y por si fuera poco, uno de los consejeros de David era el abuelo de Betsabé, que se llamaba Ahitofel. Entonces, para él no era desconocido y habían muchas razones por las cuales él se podía detener para no pecar. Número uno, era casada. Y esa era una razón suficiente para que David desistiera. Número dos, él conocía a su esposo, conocía a su papá, conocía a la familia. Era quizás hasta amigo de ellos. Eran hombres de confianza de él. Mas sin embargo, hermano, el pecado a él lo cautivó tanto que lo cegó. Él no quiso escuchar ningún consejo. Cuando la persona, hermano, ya quedó cautivado por la tentación, no va a desistir hasta consumar su pecado. Vea lo que dice, hermanos, en el libro de Santiago. Quisiera que fuera Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice el versículo 14, hablando en cuanto a la tentación. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermano, David la vio. David deseó a aquella persona. ¿Cree usted que era un desconocedor de la ley David? No lo era. Y la Biblia dice
que no codiciemos a la mujer de nuestro hermano. Entonces David no le importó. No le importó, ¿por qué? Porque el interés de él, el objetivo de él, él solamente estaba viendo a aquella mujer. No estaba viendo otra cosa. Él quería, él deseaba hacer eso hasta que lo consumó. Entonces la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros dice que es de nuestro propio deseo, que nosotros persistimos y somos seducidos. Muchas personas, hermano, ven algo y lo desean y se imaginan las cosas que van a hacer. Entonces es ahí cuando nosotros mismos nos estamos seduciendo, nos estamos provocando a nosotros mismos. Porque aquello que hemos visto, aquello que hemos deseado, es lo que nosotros queremos hacer. Y nadie nos va a hacer desistir hasta que lo hayamos consumado. Porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, él va y manda a llamar a aquella mujer. No escuchó consejo, no le importó lo que le dijeron. La manda a llamar de todas maneras. Él estaba resuelto. Él era el rey y él podía hacer lo que él quisiera. A veces, hermano, nosotros nos sentimos como reyes, que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y de hasta cierta manera sí lo podemos hacer. Podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. Pero va a venir un momento en que esas cosas que nosotros hemos hecho nos van a traer la consecuencia. Nos van a traer el producto de lo que nosotros hemos sembrado. Entonces David aquí, él no quiere escuchar y consuma su deseo. ¿Y qué sucedió? Bueno, él la mandó para su casa y asunto arreglado. Pero hasta ahí no es todo. El pecado es progresivo. Esa muchacha quedó embarazada y ahora David tiene otro problema. La muchacha está embarazada y la muchacha inteligentemente le manda a decir: mira, estoy encinta. Ahora, ¿qué vas a hacer tú como rey? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la muchacha también tenía miedo de ser asesinada. Ella había cometido adulterio, entonces el adulterio debía de morir apedreada. Entonces dijo, bueno, para que se sepa de quién es, le manda a decir a David: mira, yo estoy encinta y es tuyo. Entonces, hermano, David, cegado por el pecado, dice, bueno, vamos a buscar una solución. Vamos a mandar a llamar a Urías, el esposo de ella, que está al frente de la guerra. Lo vamos a traer y lo vamos a enviar a que duerma con la mujer. Y una vez que él haya estado con su mujer, entonces le vamos a hacer creer que él es el papá del muchacho. Y se terminó el problema. Es lo que él pensó. Esas son las soluciones humanas. Es lo que nosotros pensamos. Nosotros, como siempre, la llevamos de inteligente y creemos que vamos a resolver nuestros problemas. No es lo mismo que sucede con Adán y Eva. Cuando ven y pecan, ¿qué hacen ellos? Ellos se van y se esconden. ¿Por qué? Porque ellos tenían una comunión con Dios y ahora ellos no quieren que Dios los confronte. No se quieren encontrar con Dios, entonces ellos se esconden. ¿Qué estaba haciendo David aquí? Estaba él queriendo cubrir el pecado, que nadie se diera cuenta. Porque a veces, hermano, nos preocupa más lo que va a pensar las demás personas y no lo que piensa Dios. Pensamos, hermanos, que tapando que nadie se dé cuenta, Dios no lo va a saber. Dios lo sabe. Él conoce lo profundo de nuestro corazón y delante de Él no nos podemos esconder. Entonces, hermano, Él quiere cubrir, quiere que nadie se dé cuenta e idea este plan. Manda a llamar a Urías y le dice que vaya a dormir con su esposa. Pero ahí, hermanos, comienza también Dios a hablar a través de Urías. Porque Urías le dio un ejemplo de lo que debe de hacer un soldado fiel a su ejército. Si nosotros, hermanos, somos del ejército de Dios, debemos de ser fieles al Señor. Dice que él
lo manda a que se vaya a dormir con su esposa. Pero Urías no le hace caso. Urías se queda con los siervos de la guardia del palacio. Entonces David se da cuenta y dice, bueno, ¿por qué este no quiso ir? Él pensó que como Urías venía cansado, había estado en la guerra, y entonces él dijo, bueno, este rápido se va a ir con su mujer, pero no. Ignoraba él el carácter de Urías. Un carácter que debía de estar en David, estaba en su siervo. Y dice la palabra del Señor que cuando David llama a Urías para confrontarlo, para preguntarle por qué no se había ido a su casa, él le responde y le da una respuesta maravillosa en el versículo 11 del capítulo 11 de segunda de Samuel. Dice el versículo 11 que Urías le respondió a David y le dijo, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ese era el carácter que debía demostrar David. David debía de considerar que el pueblo estaba acampando, que el arca de Dios estaba allá en el frente de la batalla, que eran responsabilidad de él estar allá. Mas sin embargo, él se descuida de su responsabilidad. Y entonces, pero aquí Urías le dice, bueno, mira, el arca está allá, Israel y Judá están allá, Joab con su ejército. Y yo voy a venir aquí y hacerme como que si nada está pasando. No se puede. Cuando nosotros, hermanos, estamos en la preocupación, cuando nosotros estamos pasando en la necesidad, nadie se va a quedar distraído como que si nada está pasando en su hogar. Usted lo hace. Si usted está pasando por un momento terrible en su familia, no se va a poner a orar, no se va a poner a ayunar, no va a buscar el rostro del Señor para que Él le responda. Usted lo va a hacer, todos lo hacemos. Pero sin embargo, David estaban en guerra, pero él como que nada, no era con él, pero era su ejército. Entonces Urías le dice, bueno, yo no puedo tener esa actitud como tú la tienes. Él debía sentirse reprendido por la actitud que mostró Urías, por esa valentía, por esa fidelidad que él tenía. Él debía de sentirse, hermanos, reprendido, porque él debía de considerar que él no había hecho las cosas como líder de aquel ejército. Entonces, los planes de David fracasan y él tiene otra idea. No le bastó, ya había adulterado, ya había tratado de engañar a Urías, pero ahora aquel soldado fiel, aquel soldado de honor, aquel soldado valiente es enviado al frente de la batalla, pero no va con un mensaje bueno, con un mensaje positivo al ejército. ¿Sabe qué iba llevando él? Vea lo que dice el versículo 14. Dice la bendita palabra del Señor, siempre del capítulo 11 de segunda de Samuel, versículo 14, dice que venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Un soldado fiel, un soldado que se mantuvo firme a su decisión. Ahora él mismo, David, se aprovecha para a través de él mandar su sentencia de muerte. ¿Cómo le podríamos llamar a eso, hermano? Alguien que se aprovechó de aquel que le servía bien, de aquel que le era fiel. Ahora él tiene el cinismo de escribir una carta y dársela a él para que él la lleve al general, donde decía que lo iban a matar a él. Él se aprovecha de la fidelidad de Urías. Hermanos, cuando vemos esta actitud, usted quizás se pueda preguntar, bueno, pero es David del que están predicando.
¿Es realmente David? ¿En David había esa maldad? Bueno, es que por eso leímos en el versículo que tomábamos de Eclesiastés, que no hay hombre justo que no peque. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de estar alertas a aquellas señales que se nos son dadas para poder, hermano, despertar y poder mantenernos en el camino del Señor, tomar las responsabilidades que Él nos ha dado. Pero vemos aquí, hermano, aquel David que ya lo mencionábamos, las cualidades positivas de él, y vean lo que está haciendo ahora, mandando a matar a su soldado fiel. Es que ese es el corazón del hombre, hermano. Cuando nosotros, hermano, nos desprendemos de la mano del Señor, olvídese, nosotros no entendemos de razones. En nosotros no hay nada bueno. Entonces comienzan a brotar toda aquella maldad que hay en nuestro corazón. Entonces nos comenzamos a dar cuenta quizás aún lo que verdaderamente nosotros somos. Porque David aquí no consideró ninguna de las razones como para poder detenerse. ¿Producto de qué? De querer esconder su pecado. Ese era todo el asunto. Él le había fallado a Dios, pero él no quería reconocer que le había fallado. Entonces, hermano, él quiere por sus propios medios ocultar y justificarse por sí mismo. Pero el pueblo del Señor, hay uno que lo justifica, y ese se llama Jesucristo. Por Él es que somos justificados delante del Padre, y por Él, hermano, es que tenemos la vida eterna. Él continúa tratando de querer mantener en él completo secreto aquel pecado. Pero vea lo que dice, hermanos, en el capítulo 28 del libro de Proverbios. Porque si quizás, hermano, estamos pensando que aún en el pecado nosotros podemos seguir viviendo. Si consideramos, hermano, que Dios no lo sabe, vea ahí lo que dice Proverbios 28 en el versículo 13. Dice la bendita palabra del Señor que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado misericordia de parte del Señor? Amén, aleluya. Cuando nosotros, hermanos, confesamos nuestros pecados, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hermano, Él nos perdona todo pecado. ¿Sabe usted que el Señor, en su gracia y misericordia, sabiendo la actitud de David, conociendo a David cómo era en su corazón, la situación en que él se encontraba, sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia? Hermano, quizás nosotros, algunos éramos más malos que otros, pero igual todos éramos malos. Aquí no nos salvamos. Aquí todos éramos más malos. Algunos eran más malos que otros, pero igual malos. Entonces, hermano, pero la gracia y el amor del Señor un día nos alcanzó. ¿Cómo nos alcanzó el Señor? Mandando a una persona que nos hablara del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que no importaba, hermanos, cómo, en qué situación nosotros nos encontrábamos, pero si estábamos dispuestos a reconocer que Él nos ama y que Él nos perdona, si estábamos dispuestos a reconocer que nosotros estábamos viviendo una vida de pecado, Él nos iba a perdonar. Pero, hermanos, Dios se provee de una persona que vaya donde David y le diga las mismas palabras. Vea lo que dice el capítulo 12, siempre de segunda de Samuel. El capítulo 12, versículo 1, dice la bendita palabra:
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, aquí hermanos, acuérdense, el título es Parábolas Bíblicas, y hasta este momento no habíamos hablado de la parábola, pero aquí está la parábola. Dice que Natán va a David y le lleva esta parábola, y le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a su hija, como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Esta es la parábola. Le dice, mira, hay una historia, te quiero contar algo. Fíjate, aquí hay un hombre rico y hace todo esto. Hermanos, la actitud de David al escuchar aquella injusticia se encolerizó, se enojó mucho David de aquella injusticia que se había cometido. Y él dice, quizás, hermano, ni dejó de terminar a Natán con su parábola, ¿verdad? Sino que él enojado dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hermanos, nosotros para juzgar, olvídese. Porque David dice que él se enojó mucho. Es que ver los errores en los demás es fácil, hermano, pero ver los nuestros es difícil. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Porque con la misma medida que ustedes miden, con esa van a ser medidos. Y los vamos a dar cuenta, hermano, que las palabras que David dijo, eso fueron lo que le aplicaron a él. Porque, hermano, cuando él vio esa injusticia, él se llenó de cólera y dijo, bueno, mira, esto es lo que se debe de hacer. Esto que se ha hecho es terrible. Pero él no se había dado cuenta que de él estaban hablando. Y ese es el problema, hermano. Que a veces viene la palabra a nuestras vidas y nos está martillando a nosotros, pero nosotros como que sin nada. Estamos diciendo, bueno, si aquel hubiera venido, cabalito le hubiera dado. Pero no, es que la palabra es para nosotros. Entonces, hermano, cada vez que nosotros venimos aquí, debemos de prestar atención qué es lo que Dios nos está hablando. Porque, hermanos, Dios llamó a Natán para que llevara el mensaje que el siervo quería dar, que Dios quería dar a su hijo. Entonces, hermano, cada uno de nosotros fue alcanzado de la misma manera con un mensaje que alguien nos dio. Pero para nosotros poder convertirnos al Señor, nosotros no creímos en la persona que nos estaba hablando. Creímos que la palabra que él estaba hablando era una palabra que venía de parte de Dios. Por eso fue que nosotros nos convertimos. Entonces, hermano, aquí cuando Natán se presenta a David, Natán era un profeta y David era un rey. Y David tenía el poder de poder también quitarle la vida a Natán. Él ya lo había hecho con Urías. Y él podría querer también seguir empecinado en querer seguir encubriendo su pecado. Entonces, hermano, pero Natán va con la autoridad de Dios,
con el mensaje de Dios. Va donde David y se presenta delante de él a decirle lo que le tenía que decir. Le gustara o no, era el mensaje que Dios le había dado. Y entonces, hermano, cuando David se enciende en cólera y Natán lo ve a David, de verdad, que está muy molesto. Cuando él lo ve que ahí sí, David se había prendido, hermano. Mire lo que le dice. En el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y eso fue como un balde de agua fría para David. Porque David juzgó. Él dijo: no, este debe de ser muerto. Es digno de muerte. Y además, no solamente eso, él debe de restituir el daño que él ha hecho. Entonces, hermano, David emite un juicio justo. ¿Cuántos en el pecado éramos dignos de muerte? Todos nosotros éramos dignos de muerte. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios utilizó a grandes hombres para que su palabra quedara plasmada en este libro. Para que nosotros a través de esta palabra pudiéramos alcanzar la gracia y misericordia de Dios. Para que nosotros no nos alejáramos y tratáramos de escondernos de la vida de pecado que estábamos llevando. Sino que pudiéramos entender que el amor de Dios es tan grande y tan inmenso, hermano, que nosotros, nuestra mente se queda pequeña, porque la palabra del Señor dice que más Dios ha mostrado su amor para con nosotros. ¿Sabe? No dice que nosotros ya estando justificados, Él nos ha amado, sino que dice que cuando nosotros aún estábamos en el pecado, Él nos amó y Cristo entregó la vida por cada uno de nosotros. ¿Él la entregó porque éramos buenos? No, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había ninguna manera en que nosotros pudiéramos por nuestros medios alcanzar la salvación. Mas Dios mostró esa grande misericordia y aquí nos ejemplifica con la vida de David. Porque quizás, hermano, usted en su pensamiento al escuchar esta historia pudiera estar diciendo: wow, qué bárbaro David. Él era el rey, él estaba bendecido y miren lo que hizo. Sí, pero es que eso fue lo que precisamente a él lo llevó a recibir el castigo que recibió por andar juzgando lo de los demás y no ver lo nuestro. Porque, hermano, David le falló. Pero Dios tuvo misericordia. Todos le hemos fallado y le vamos a continuar fallando al Señor. El problema es cuando nosotros nos queremos esconder, cuando nosotros no queremos tomar la responsabilidad y venir delante del Señor y decirle al Señor que nos perdone. ¿Por qué? Porque eso nos avergüenza delante de los demás. Pero dice la palabra del Señor que el que se humilla será enaltecido. Será engrandecido, será bendecido, será prosperado. Pero y al exaltado, aquel que se cree, dice que será humillado. Y entonces, hermano, es mejor que nos humillemos, como dice Pedro, ¿verdad? Que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y que a su tiempo Él nos exaltará. Pero David, hermano, se queda ahí paralizado. Por cuando Natán le dice: tú fuiste el que hiciste eso. Porque, hermano, parafraseemos un poco ahí la parábola y digamos ahí en el 2 que el rey David tenía, ¿verdad?, numerosas esposas y concubinas. Y además en el 3 dice que Urías era un hombre pobre que tenía una sola corderita. El versículo 4, hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando parafraseemos esta parábola.
Porque hay algunos dicen que vino un amigo del hombre rico. La palabra del Señor no dice que era un amigo. Dice ahí, vea lo que dice, y vino uno de camino al hombre rico. No dice que era amigo. Porque ese uno que venía en el camino era la tentación. Y la tentación no es amigo de nadie. Por eso la palabra del Señor dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Porque la tentación no la podemos evitar. La tentación va a pasar, pero va de paso. No es permanente. Entonces, hermanos, aquí cuando dice que venía aquel en el camino, era la tentación. E iba pasando por ahí. Pero nosotros somos, hermano, cuando de nuestros propios deseos, como lo dice Santiago, le abrimos la puerta. Le decimos adelante. Y entonces, además de eso, nos prestamos. Y dice ahí que cuando vino ese caminante, David le presentó el sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Betsabé. Porque también la hizo pecar a ella. No solamente él, sino que también a ella la sacrificó. Puso, hermano, en contra de la palabra del Señor a Betsabé. Porque, hermano, el matrimonio es santo. Dios lo creó para los seres humanos y Él lo santificó. Entonces, al David tomar a esta mujer, él estaba invalidando la palabra del Señor. Entonces, cuando él viene la tentación, va pasando, pero somos nosotros los que decidimos abrirle la puerta o cerrársela. Pero la garantía que da el Señor es que esa tentación no es permanente, sino que es pasajera. Por eso Él nos manda a resistir, porque dice la palabra del Señor en Santiago 1:12 que es bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la tentación, dice, recibirá la corona de la vida. Cuando nosotros hayamos dejado que esa tentación se vaya, cuando no le hayamos, hermano, prestado atención, pero ¿cómo le vamos a ignorar si estamos en una condición de pereza, de ocio, sin hacer nada? No se puede. La única manera de poder resistir esa tentación es orando, es ayunando, es teniendo, hermanos, una lectura diaria de la palabra del Señor, porque esa es la que nos fortalece. De otra manera, hermanos, nosotros no lo vamos a poder lograr. Entonces, vino a David, Natán, y lo confronta y le dice, tú eres ese hombre rico. Tú eres el que ha hecho ese pecado. Y vea la sentencia que viene. Ahora sí, David, prepárate, aquí está la palabra que el Señor me ha enviado a darte. El versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mira, hermano, cuánta bendición David se perdió. Porque el Señor le dijo, te habría añadido muchísimo más de lo que hasta ahora te he dado. ¿Por qué pues, le dijo, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, hermano, David dijo que el que había hecho este pecado debía, 1, de morir, y 2, debía de restituir. Pues él dijo
que se debía de restituir con cuatro corderos, porque él había tomado uno, entonces tiene que pagar con 4. ¿Sabe usted que David pagó también con 4? 4 hijos de él. Uno, el hijo que Betsabé concibió de la relación que mantuvo en adulterio con David, se murió. 2, Amnón, uno de los hijos de David. 3, Absalón. Y 4, Adonías. 4 hijos le fueron quitados a David. Si David, hermanos, hubiera imaginado lo que le iba a venir, ¿cree usted que hubiera pecado? ¿Cree usted que él hubiera insistido en ir tras esa mujer, aún sabiendo que era casada? Él hubiese desistido. Hermanos, a veces vienen palabras a nuestras vidas que nos exhortan a vivir, hermanos, una vida justa delante del Señor, pero nosotros las ignoramos. Nosotros, hermanos, queremos hacernos los sordos, los que no oímos, lo que no es con nosotros. Pero las consecuencias del pecado van a venir a nuestras vidas. Nosotros, hermanos, no hay nada delante del Señor que un día no haya de ser juzgado. Vea, hermano, lo que nos dice el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés capítulo 12. Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 14 del capítulo 12 de Eclesiastés. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios, delante de Él estaremos un día y vamos a dar cuenta, dice, de toda cosa, sea buena o sea mala. Hermanos, delante del Señor nosotros no nos podemos esconder. No podemos, hermanos, pensar que nadie se va a dar cuenta. Aquí en la iglesia quizás nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Y sabe una cosa, que si usted es hijo de Dios, la opinión que le debe de interesar es la opinión de Dios. Y si por eso ese pecado que usted ha cometido le vino juicio, le vino, hermano, las consecuencias, gócese en el Señor. Quizás suene ilógico, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Señor dice en el libro de Hebreos que Él reprende y castiga al que toma por hijo. Si usted no es hijo de Dios, no se preocupe. Quizás no le vaya a reprender de esta manera, pero un día sí va a estar delante de Él. Pero si usted es hijo de Dios, Dios lo va a corregir para que vivamos, hermano, una vida santa delante de Él, para que vivamos agradándole a Él, para que vivamos, hermano, alejados del pecado, para que vivamos una vida justa y todas esas bendiciones que Él ha prometido sean una realidad en nuestra vida. Porque a David se le dijo, y aún te hubiese añadido mucho más. ¿Cuántas bendiciones a nosotros nos esperan? Muchas. Solamente debemos demostrar fidelidad al Señor y vivir, hermanos, en una lucha permanente cada día. Cada día, hermano. Debemos de luchar para vivir una vida agradable delante del Señor. Así que, hermanos, si en esta mañana usted ha sentido que ha venido alguna palabra, algo que el Señor le recordó, algo, hermano, que usted ahí lo ha mantenido escondido, el Señor lo sabe. Y es mejor que estemos a cuentas con Él. Así que lo voy a invitar que oremos y que seamos sinceros delante del Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento.
te necesito. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.